cualquier país y poder alentar a nuestra selección. Por eso vamos a analizar esto desde un plano sociológico con Jerjes Loaiza, quien es sociólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, en principio, ver qué es lo que mueve. Hablamos de que el fútbol es una pasión, es fervor, veíamos y se nos ha calificado como la mejor hinchada. Pero es curioso, sobre todo en un país donde hay fragmentos, hay divisiones y parece que lo único que nos une es la selección. Entonces, ¿cuál es el perfil del hincha? Bueno, el hincha es una persona problematizada, es una persona con muchas contradicciones, con bastante estrés, es una persona, sin embargo, que busca referentes comunes. Estos referentes no necesariamente son racionales, no necesariamente son referentes que alimentan el ego individual o que de alguna manera te ayuda a poder tener una serie de ganancias personales. Al contrario, son elementos de efervescencia colectiva, son elementos que guardan mucha relación incluso con sentimientos de fervor religioso. Me refiero a que son sentimientos colectivos, sentimientos que aunan sensaciones o pasiones colectivas. Entonces, todos estos acontecimientos te ayudan a poder entender por qué es que el hincha puede cambiar radicalmente una actitud fragmentada, como bien se dice, individual, para con un país sumamente racista, patriarcal, enfrentado, con sumos conflictos, hacia un sentimiento completamente distinto. Todas las personas estamos hechas de luz y de sombras, entonces no todas las personas podemos estar siempre de manera individual apartados de los demás, porque somos, después de todo, seres gregarios y colectivos, y el fútbol es un pretexto finalmente para poder alimentar ese sentimiento. Pero solamente se desata esto con el fútbol, ¿no? Si bien es cierto, todas las disciplinas son importantes, son valiosas, sin duda, pero el fútbol concentra, digamos, hace que niños, mujeres, hombres, de todas las edades, todos se junten, todos griten a viva voz, todos se sientan parte de un todo. Lo que sucede es que el fútbol es un deporte sumamente popular, es un deporte generalizado, es un deporte además masculino, hay que establecer. Un país patriarcal, un país machista, el fútbol refleja de alguna manera la hombría, refleja un sentimiento de aprobación masculino, ¿no? Además es un deporte colectivo, es un deporte sencillo y fácil de jugar, y es un deporte también de contacto, de cuerpo. Las personas nos sentimos más integrados o más incluidos en deportes en donde de alguna manera podemos sentirnos el uno hacia el otro. Los cuerpos por algún momento se vuelven uno solo. Por un momento, 11 jugadores de un lado o incluso más de los 22 jugadores se sienten parte de un solo cuerpo. Entonces, esto ayuda a poder representar o como una analogía, entender cómo la sociedad trabaja como una suerte de máquina. Entonces, de esa manera es que el fútbol termina siendo algo que los demás deportes no pueden hacer. ¿Podrían hacerlo los demás deportes? Seguramente que sí. Sin embargo, el más popular en estos momentos es el fútbol, ¿no? ¿Y crees que el fútbol es una especie de careta para poder ocultar nuestras divisiones, lo fragmentado que estamos como sociedad? No, no creo que sea una suerte de careta, es una catarsis, ¿no? Es un espacio se puede decir, de salida, ¿no? Es una válvula de escape. Yo creo que cuando uno está en el fútbol, o cuando uno le encanta el fútbol, uno a viva voz empieza a gritar, etcétera, o es parte de una barra, uno está siendo sumamente sincero y creo que está ejecutando o trabajando una parte de sí que es lo más sincera posible, que es sentirte parte de un todo, es ser gregario, ¿no? Olvidar por un momento esas diferencias que te alejan de los demás o de las demás. Hay celebraciones importantes en el Perú que así lo permiten, como la del Señor de los Milagros, actividades religiosas múltiples, las fiestas o los encuentros entre amigos, amigas. Entonces, creo que esos espacios deben multiplicarse bajo diferentes lógicas. El fútbol, sin embargo, tiene algo más. Nos ayuda a entendernos como país, porque en un país en donde nos han enseñado y reconocemos que las guerras, las batallas y los conflictos los hemos perdido siempre, sentimos entonces la necesidad de tener esta revancha histórica frente a otros países y tener una representación mundial, como antes no lo hemos sentido, porque generalmente y constantemente hemos escuchado siempre que el Perú ha sido derrotado o no ha tenido suficiente prevalencia. Ujú. El turismo, Machu Picchu, la comida peruana y ahora el fútbol termina levantándonos como país y finalmente sintiéndonos orgullosos de un país que merece serlo, por supuesto. Precisamente mientras estamos conversando veíamos imágenes acerca de la hinchada, ¿no? De cómo establecen estos banderazos,
Y es importante porque no hemos visto, digamos, este comportamiento de la hinchada, perdón, con referente a otros países, ¿no? Aquí la gente viaja en comunidades, prácticamente en aviones. Hemos podido ver que hasta incluso recuerdan parte de nuestro acervo cultural con algún baile típico, una canción representativa. ¿Cuál es la diferencia del hincha peruano con respecto a otros hinchas de otros países, de otras selecciones? Bueno, hay que entender que hay muchos elementos culturales de por medio, ¿no? El fútbol se transmuta como una suerte de ritual, un ritual de pasaje para poder sentirte parte de una comunidad mucho más grande. Y estos rituales difieren muchas veces en diferentes formas de acción. Por ejemplo, el ritual, como bien se dijo, de viajar o de endeudarte. Hacer todo esto es una suerte de obligación colectiva, ¿no? Las banderas, los himnos, los bailes, etcétera, son rituales. No existe ningún tipo de fervor colectivo sin rituales de por medio. Y tal vez eso es lo que nos puede diferenciar de otros hinchas. Hay hinchas que individualmente van a alentar, pero no se sienten parte de un todo, o no lo suficiente, porque el fútbol aquí representa algo mucho mayor de lo que el fútbol en aquellos países que tienen mucho más deportes, que pueden servir tal vez de base para esta suerte de pretexto colectivo. Acá en el Perú no. Entonces en el Perú tenemos el fútbol y no hay nada que se asemeje tanto al menos como el fútbol que permita reunir a los jugadores y reunir a gente alrededor de este partido. O a personas celebrándolo en diferentes lugares y espacios públicos, ¿no? A eso se le suma la solidaridad, la reciprocidad andina que nos caracteriza de manera milenaria y que sin embargo se ha perdido en diferentes espacios, pero que parece que revive después de muchos años en estos espacios colectivos de colaboración, de ayuda mutua, de reciprocidad, de sentirnos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos y por supuesto, como se dice, más grande que nuestros propios problemas, porque es un espacio de catarsis en donde podemos sentir que al fin estamos haciendo algo positivo. Entre tantos problemas que tenemos, económicos, laborales, políticos, etcétera, decimos, ahora sí puedo hacer algo más, ahora me siento representado o siento que las cosas van a salir mejor en mi vida. Efectivamente, hay un grado de pertenencia e identidad. Pero, ¿qué es lo que queda después del partido? Después de alentar, sea el resultado favorable o en contra, y esperemos sin duda que sea favorable, pero ¿qué es lo que viene después? Bueno, queda una sensación de resaca, voy a utilizar una suerte de analogía, de tanta celebración. En caso de que perdamos, por supuesto, será sumamente negativa, pero será capaz de reiniciarse o de retomar, ¿no? La ruta dentro de lo que el Perú representa y seguramente sacaremos lo mejor de esto, no sin momentos de crítica y demás cosas, pero si es positiva, quedará una suerte de resaca también, en la medida de que hemos celebrado bastante, pero nos sentiremos sumamente bien continuamente, de una manera más sostenida, de repente un poquito más racional, pero que va a continuar hasta al menos empiece el Mundial, se desarrolle el Mundial, y seguramente va a ser eco dentro de las personas que así lo van a entender, ¿no? Entonces yo creo que hay un antes, un durante y hay un después. Y en este caso, el después termina siendo un lugar de, como bien lo dices, de pertenencia, termina siendo una suerte de oportunidad para poder reencontrarnos como país y darnos cuenta de que es un buen pretexto, ¿no? Para poder conjugar una nación que desgraciadamente tiene tantas divisiones a nivel de la discriminación, a nivel de la segregación, en diferentes términos, ¿no? Así es, sin duda. Son temas importantes que arrastramos desde hace muchísimos años, en estos 200 años, ¿no? De confirmada la República, nuestro bicentenario. Sin duda hay temas todavía importantes que necesitamos superar, pero algo que no quería dejar pasar es que hemos visto que efectivamente, ¿no? La hinchada es de la selección, de todo el paquete completo, pero cuando uno ve los partidos locales, ¿no? De diferentes clubes, uno ve que los estadios están vacíos. Entonces, netamente no somos futboleros, sino solamente somos hinchas, parece, de la selección, de todo, del conjunto. Bueno, lo que pasa es que también el fútbol es un deporte global y parece que ha tenido un lugar muy importante el fútbol internacional. Nosotros puede que no vayamos al estadio como antes, pero sí vemos el fútbol internacional, vemos el fútbol de España, la Liga de Campeones, etcétera. O sea, hay un montón de espacios, bastantes espacios internacionales que sí los celebramos y nos sentimos incluso hasta de alguna manera identificados, porque no tenemos esos referentes en el país. Nos ganan, no vamos más allá de repente de los espacios que quisiéramos en la Copa Libertadores, otras copas, somos goleados inclusive, Ujú. entonces hacemos bromas al respecto, no nos identificamos, pero el Perú, la selección sí es un referente. Si estuviera perdiendo por goleadas, estuviera perdiendo constantemente, no tuviera mayor oportunidad y posibilidad, seguramente queríamos hacer otro referente en otro país, sudamericano e incluso mundial.
nos inventaríamos la forma de poder ver con quién representarnos. Pero esta vez es el Perú, y eso es lo que nos ayuda mucho, porque es un equipo que se corresponde casualmente con nuestro propio país. Entonces, por eso es que nos sentimos identificados. El ser humano no es tonto, trata de ver la posibilidad de llevar a cabo una proeza en la medida que sea posible y no sentirse decepcionado en el camino, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una gran oportunidad y no queremos desaprovecharla. Y estamos en este momento en ese sentimiento de victoria adelantada. Precisamente cuando hablábamos, veíamos también imágenes, y no sé si en Sucho lo podemos poner, donde hay hinchas que están con las llamas, están con alpacas, con símbolos muy arraigados de nuestra cultura, ¿no? De nuestra diversa muestra cultural. De alguna forma nos hemos vuelto una especie de embajadores culturales de nuestro país, porque estamos llevando parte de cómo se celebra, cómo se vive nuestros símbolos patrios a otros países. Sí, es una manera a veces estereotipada de poder entender cómo es el Perú. Sabemos que el Perú es sumamente diverso, pero creo que es una gran oportunidad para poder entender más el país, ¿no? En su amplia diversidad, sumamente espectacular. Tal vez lo que queremos es sentir esas diferencias o esos espacios de encuentro con el resto del planeta. El planeta, de alguna manera, tiene una cierta admiración histórica y turística por el país. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer de eso un espacio podemos capitalizarlo, podemos explotar, podemos aprovechar esos elementos y dar cuenta al planeta entero, al mundo entero en esta Copa Mundial o al menos en este repechaje de que somos un país distinto, somos un país diferente, con muchos argumentos que nos posibilita sentirnos orgullosos de él? Entonces estamos sacando toda nuestra maquinaria, todos nuestros elementos a disposición para decir somos el Perú, porque eso también es parte del ritual. Estos rituales emergen y terminan aunando más al grupo. No hay celebración sin rituales. Y en el Perú tenemos muchos rituales y tenemos que ejercerlos. Si no, no nos sentimos parte de esa hinchada. Sentimos que esto es una fiesta individual más. Y se trata de demostrar todo lo contrario. Claro que sí, ¿no? Todos unidos, costa, sierra y selva, gritando a viva voz, arriba Perú. Muchísimas gracias por esta entrevista.